Hola, Isabel contigo. En cualquier tipo de relación que tengamos, la habilidad para comunicarnos y entendernos viene siendo clave para una relación exitosa. No solo es la habilidad de saber expresarse que define una buena comunicación, sino también, y a veces hasta más importante aún, es saber escuchar y entender la posición de la otra persona. Muchas veces escuchamos, pero no entendemos o no estamos dispuestos ni abiertos a tomar en consideración lo que la otra persona está tratando de comunicar, sino que estamos ya listos para responder y solo esperamos que terminen de hablar para entonces darle nuestras opiniones. Otras veces entendemos perfectamente lo que se nos está comunicando. Sin embargo, si no nos gusta lo que oímos, solemos entonces cerrarnos en nuestros propios pensamientos y opiniones sobre el asunto en cuestión. Lamentablemente, esta actitud no cambia mucho al comunicarnos con nuestro Dios. Parte del problema es que no reconocemos o no sabemos discernir la voz de Dios. No sabemos la diferencia entre nuestra propia voz, que por lo general tiende a abogar por la carne y nuestros propios deseos, y la voz de Dios, la cual aboga siempre por el Espíritu. Muchas veces creemos recibir palabra de Dios y procedemos entonces a anunciar dicha palabra a los demás, sin tomar en cuenta que quizás no sea palabra suya sino la nuestra, haciendo de Dios, por ende, un mentiroso. Con esto no estoy sugiriendo que esto sucede de manera voluntaria. De hecho, estoy dispuesta a admitir que la mayoría de las veces esta situación se da de manera involuntaria y con las más sinceras intenciones. No obstante, esto no deja de ser un problema, ya que, como dije anteriormente, comprometes el carácter de Dios y terminas engañando a los demás y engañándote a ti mismo. Incluso hay casos en que pensamos que Dios nos habla y tomamos decisiones basadas en esa supuesta palabra de Dios solo para que luego resulte que nunca provino de Él. En este episodio estaré hablando sobre la diferencia entre la voz de Dios y la nuestra, un don de mucha importancia si has de ser guiado por Él. Como siempre, que Dios nos acompañe. Las veces que yo he escuchado a personas decir Dios me dijo, no han sido pocas. Sin embargo, no creo recordar ni una sola ocasión donde el supuesto mensaje de Dios se haya confirmado mediante su realización, lo cual mancha y distorsiona grandemente el carácter e integridad de Dios. No obstante, admito que estas declaraciones las han hecho muchas personas que son temerosas de Dios, que no tienen intención alguna de mentir o desacreditarlo, sino que simplemente creen hasta jurar con todo su corazón que Dios le habló. El problema es que luego estas creencias toman un lugar muy significativo en la toma de decisiones importantes. Más aún cuando declaramos tener palabra de Dios y luego resulta que no es así, toda la vergüenza entonces cae en el pueblo de Dios. Lo que sucede es que muchas personas no saben escuchar y o reconocer la voz de Dios, sino que escuchan su propia voz y concluyen que es Dios quien les habla. Muy rara vez se preguntan o investigan si es Él verdaderamente el que les habla o si la voz que oyen es producto de sus propias creencias y pensamientos o sus propios deseos. Discernir entre la voz propia y la voz de Dios es una práctica bastante compleja que requiere mucha dedicación y una relación estrecha con Dios. Sin embargo, existen ciertas señales primordiales que nos ayudan a distinguir entre las dos voces, aun si tu relación con Dios es un proceso en marcha. Si tu relación con Dios es bastante estrecha y sólida, es mucho más fácil saber cuando es Él que te habla y no tú mismo. Pero por ahora voy a asumir que apenas empiezas tu relación personal con Dios y que todavía no sabes con certeza cuando es Él que te habla. A continuación mencionaré las herramientas que te ayudarán a reconocer la diferencia entre la voz de Dios y la tuya. Quiero indicar que no estaré hablando sobre palabras de profecías, de los profetas, ni de personas que declaran ser profetas. Mi objetivo es que toda persona pueda sacarle provecho a esta información. Además, la Biblia es muy clara y directa en cuanto a cómo identificar a un falso profeta o un
una falsa profecía. Y si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra del Señor? Deben tener esto en cuenta. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. Así que mi enfoque será darte algunas herramientas que te ayuden a reconocer cuando Dios te habla para que así fortalezca tu relación con Él. Lo primero que quiero señalar es que ser parte de una religión no es lo mismo que tener una relación con Dios. En el episodio que hice titulado El propósito de este canal, Relación versus Religión, explico este punto en más detalle. Te recomiendo además, en el caso que no lo hayas escuchado todavía, el episodio que hice y titulé La oración con un propósito, que toca el tema de la comunicación. La razón por la cual esto es importante es porque si eres parte de una religión, entonces es muy probable que utilices una combinación de teorías teológicas más tu propia lógica con una pizca de tus deseos personales para generar una voz interior y luego concluir que es la de Dios. En otras palabras, tomarás tus creencias religiosas, la combinarás con tu propia lógica e interpretación de las mismas y agregarás tus deseos personales para entonces determinar que se trata de la palabra de Dios. Una situación que se presenta con más frecuencia de lo que te imaginas. Más adelante te diré cómo reconocer la voz de Dios, pero antes quiero exponer lo que has de esperar de tu propia voz interior. Como esto no es tan sencillo de explicar por el tiempo limitado que tengo, te daré un listado de pistas que te ayudarán a identificar la información que no proviene de Dios. Por lo general, cuando la voz proviene de ti y no de Dios, ésta tratará de alimentar todo lo que tiene que ver con la carne o tu cuerpo físico. Por ejemplo, tu ego, el orgullo o lo que piensan los demás de ti, la lujuria, cosas materiales o del mundo, la venganza, los celos, etc. Hasta tu reputación en la iglesia. Además de que puede producir ansiedad, dudas, miedos e inseguridades. La Biblia dice que Dios es amor y que el amor echa fuera el temor. Así que la palabra que viene de Dios, incluso las advertencias, aun cuando al inicio pueden generar inseguridades, con el tiempo se disipan porque puedes contar con la seguridad de que Él estará contigo en todo momento y que tendrás su respaldo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando algo proviene de Dios, sentirás paz, notarás su respaldo y de una forma u otra recibirás la confirmación de su mensaje, lo que te dará confianza. Las señales entonces son siempre para el beneficio del espíritu. Además, cuando Dios te habla, suele decirte cosas que nunca se te ocurrirían a ti, cosas totalmente nuevas y fuera de lo normal para ti, o de lo que es popular. Probablemente ni siquiera te guste escucharlas, porque se oponen totalmente a la carne, pero al mismo tiempo puedes reconocer que se trata de cosas buenas y para tu propio bien. Tampoco tendrás ninguna duda porque la voz de Dios proviene del Espíritu, mientras que la nuestra proviene de nuestra mente y nuestra lógica, por lo que tendemos a cuestionar y dudar de lo que escuchamos. Así que puede ser que tu espíritu te esté advirtiendo de algo y lo ignoras, porque tu lógica o tu mente busca las 1001 excusas para justificar lo que tú sabes en tu espíritu que está mal, lo que da lugar a la confusión. Esto es porque tu mente aboga por tu carne, mientras que Dios aboga por tu espíritu, y la mente y el espíritu nunca estarán de acuerdo. Digo pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Es muy importante entender la diferencia entre carne y espíritu.
Aunque este podría ser un tema para otro episodio, sería conveniente que tú explores esto por tu propia cuenta. Porque creo que en la mayoría de los casos, especialmente si eres una persona que está en sintonía consigo misma, la diferencia entre carne y espíritu es obvia. Claro, te daré un ejemplo. Lo que diré a continuación es muy común, quizás hasta te haya pasado a ti. ¿Cuántas veces vemos a personas o hemos estado nosotros mismos en una situación donde nos enamoramos de alguien y en nuestro espíritu sabemos que no es la persona adecuada para nosotros? Dios nos dice y muchas veces hasta nos muestra las razones por las que dicha persona no nos conviene. Pero debido a nuestro deseo de seguir adelante con esa relación, nuestra mente concatena las varias razones por las que tal relación podría funcionar. Buscamos 1001 excusas para justificar nuestra afirmación de que esta relación probablemente proviene de Dios. De hecho, algunas personas tienen tal convicción de que su caso es realmente así que se presentan ante la persona de su interés y les revelan que su relación efectivamente proviene de Dios. Luego, cuando la relación se disuelve, no solo Dios queda como un mentiroso, sino que somos capaces de hasta reclamarle. Es así como esto funciona, y la razón por la que nos confundimos tanto. O sea que el Espíritu nos dice algo y nuestra mente busca excusas para justificar los deseos de la carne. Cuando algo proviene de Dios, no tienes que justificar ni buscar excusas. El mensaje que viene del Espíritu de Dios es claro, tranquilo y seguro. Dios no grita, sino que es sutil. No provoca miedos y tú reconoces instintivamente que lo que Él te dice es por tu bien. Como cuando un padre le dice a su hijo que estudie o que se acueste temprano porque le toca ir a la escuela al día siguiente. Aunque al niño no le guste, él entiende que su padre solo tiene las más buenas de las intenciones para él. Si recibes un mensaje que está destinado o es sobre otra persona, cuando proviene de Dios, entonces no se basará en chismes, rumores, suposiciones, conjeturas ni suspicacias. Será un mensaje objetivo y lleno de amor, sin juicios, sin que provoque miedos ni discordias, y solo con el bienestar de esa persona en mente. Lo triste de todo esto es que solemos escuchar más a nuestras mentes que a nuestro espíritu, y luego declaramos Dios me dijo, cuando no es verdad, y hacemos de Dios un mentiroso y un irresponsable. También debo decir que cuando estés a solas con Dios, te conviene hablar menos y escuchar más. Así podrás refinar tus oídos para que puedas reconocer la voz de Dios. Mientras más escuches, más fácil se te hará reconocer su voz, lo que también te servirá para ser guiada o guiado por Él. En conclusión, no todo lo que sentimos o pensamos proviene de Dios. Si no estás seguro o segura del origen de esa voz interior, no declares con certeza, especialmente si tienes dudas de que es Dios quien te habla, porque es muy probable que no sea el caso y termines descreditando el nombre de Dios y a su pueblo. Para saber diferenciar entre la voz de Dios y la nuestra, siempre toma en cuenta que el propósito primordial que Dios tiene para hablarnos es promover una evolución y un crecimiento del espíritu. O sea que su razón para hablarte es para que finalmente tú crezcas como persona. Cuando algo es para satisfacer o alimentar la carne, o para obtener cosas, sea que se oponga a Dios o no, por lo general no proviene de Él. Dios sí nos habla, y si te interesa saber lo que Él tiene que decir, dedícale el tiempo necesario para meditar y estar a solas con Él. Así poco a poco irás reconociendo su voz. Recuerda que cuando oras, tú le hablas, pero cuando meditas en silencio, lo escuchas. Cuando tus oídos estén afinados para distinguir su voz, podrás saber con toda seguridad cuando es Él quien te habla. Sabrás reconocer la voz de Dios. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté contigo.